En honor a la verdad. Con Fernando Álvarez. El Yunque, la sombra del poder. ¿Te imaginas una organización secreta fundada en México que busca infiltrarse en las altas esferas del poder para establecer un reino de Cristo en la tierra? Una entidad con supuestos vínculos paramilitares que recluta jóvenes y que ha sido señalada por obispos y sentencias judiciales? Pues agárrate, porque hoy vamos a desentrañar la historia de El Yunque, una sociedad ultracatólica de extrema derecha que quizás, sin que te des cuenta, podría estar tejiendo sus redes en las decisiones que nos afectan a todos. Bienvenidos a En honor a la verdad. Hoy nos adentramos en un tema que suena a película de intriga, pero que es muy real: el Yunque. No hablamos del hermoso bosque de Puerto Rico. Nos referimos a una organización con raíces profundas en México, nacida en los años 50, en Puebla. Su objetivo es ambicioso: instaurar el reino de Cristo en la tierra. Y para lograrlo, su estrategia es la infiltración sigilosa en los lugares clave del poder político e institucional. Toda esta cultura católica de las catacumbas, que viene desde los años 20, que se empieza ya a hablar del comunismo en México, y de los 30 con Cárdenas, donde se supone que se instaura un comunismo que está insertado en el gobierno a partir de la educación socialista, que es donde nacen los tecos. Entonces los yunques en Puebla en los 50, en la posguerra fría, no, en plena Guerra Fría, en la posguerra más bien, empiezan a pensar ya en términos de su entrada a la universidad y que van a estar todos juntos, y que implicaba luchar contra los comunistas que estaban ahí a fuerzas. Y se fundan en octubre del 53, y en 54 empiezan a pensar en el FUA, que es lo que dijo Álvaro, esta sociedad abierta. Entonces tienen este modelo anticomunista, visceral, que con la revolución cubana, va a exacerbarse al máximo, y van a aparecer todos estos movimientos cuando Castro en diciembre del 61 se declara marxista-leninista, lo cual va a traer por consecuencia la amenaza comunista en México. Uno de los que más va a motivar esto en México es el padre Lombardi, jesuita, del Movimiento por un Mundo Mejor, que ya habla de la amenaza comunista se cierne sobre América Latina, y va a dar toda esta cosa exacerbada de la representación comunista en México, y luego va a terminar en el 65 con una ruptura yunques-tecos, que va a provocar una escisión con el papado, diciendo que el papa es un judío askenazí infiltrado en la iglesia. Lo primero que hay que entender es su naturaleza. Ellos se definen como una sociedad reservada. ¿La razón? Para evitar la condena de la Iglesia Católica a las sociedades secretas. Pero ojo, que la realidad, según numerosas investigaciones periodísticas, testimonios de exmiembros y hasta sentencias judiciales, es que se les ha caracterizado constantemente como una entidad secreta y opaca. Incluso algunos obispos han expresado su preocupación, pidiendo que se legalicen o advirtiendo del daño que estas organizaciones secretas o reservadas causan a la unidad de los movimientos cívicos católicos. Imagínense la tensión dentro de la propia Iglesia. El Yunque lo podemos definir con 3 características fundamentales. Es un grupo católico, o sea, actúa dentro del marco de la Iglesia Católica, no se sale de ese terreno, no es un grupo de tipo, digamos, pro-nazi, pro-neofascista, no, está dentro del catolicismo. Claro, del más derechista a la ultraderecha dentro de ese marco, pero ahí actúa. Es un grupo secreto, y es un grupo conservador. ¿Qué quiero decir muy brevemente con qué es un grupo conservador? Un grupo que se opone al Estado laico desde el punto de vista de
promover la autoridad y el poder de la Iglesia Católica en la sociedad. El Yunque es una organización secreta y reservada al mismo tiempo. Secreta porque es secreta para los de fuera y está configurada con todos los rituales del secreto, de no decir nada de lo que pasa en la organización, etcétera, etcétera. Y por otro lado, es reservada en el sentido de que una parte de los obispos o de sacerdotes la conocen. Entonces tienen esta doble cara este tipo de organizaciones como los tecos, los conejos en los años 40 o el Yunque, reservada para unos, secreta para otros. Tienen esta doble cara. Por otro lado, esta es una organización que viene inspirada de toda una cultura católica previa y más específicamente para el Yunque, viene inspirada de la organización de los tecos de Guadalajara, que se funda a finales del 33, inicios del 34, por exalumnos de la Compañía de Jesús en el Instituto de Ciencias, y va a prosperar gracias a la colaboración de los jesuitas de Guadalajara, de una parte de los jesuitas, durante más de 20 y tantos años, hasta que en los años 50, cuando una parte de los jesuitas de Guadalajara también deciden en el primer provincial de la provincia norte, cuando se dividen, deciden romper con los tecos, atacan a Liteso, la incipiente universidad, a mano armada, los tecos, y ahí hay una ruptura jesuitas-tecos, ¿no? El que inspira la llegada y hace el pasaje hacia el Yunque en Puebla es Manuel Figueroa Luna, jesuita que llega en el 36 a Guadalajara y que va a vivir los 20 años entre Puebla y Guadalajara y va a llamar a los tecos para que inspiren la futura fundación del Yunque. Sus orígenes son bastante intensos. Nace en Puebla de los años 50, en un contexto de mucha agitación. Había una fuerte infiltración comunista y enfrentamientos violentos entre estudiantes católicos y comunistas en la Universidad Autónoma de Puebla. De hecho, estos conflictos llevaron a la creación de otra universidad, la UPAEP. En ese caldo de cultivo, Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid fundan el Yunque. Al principio, su bandera era la defensa de la religión católica y la lucha contra la conspiración judeo-masónico-comunista. Sí, escucharon bien. Hablaban de una conspiración mundial. Toda la parte anticomunista que configura la Iglesia Católica y la mexicana, por supuesto, el Yunque y los tecos le han servido como una especie de punta de lanza donde al mismo tiempo ellos supuestamente se mantienen por detrás. Tienes diferentes tipos de relaciones y momentos. Por ejemplo, don Manuel Díaz Cid, fundador del FUA, me dijo: el que nos hizo los estatutos al Yunque fue Octaviano Márquez y Toriz, fue el que directamente nos dio los documentos. A diferencia de Garibi Rivera, que los toleró por años hasta el ataque a Liteso. Pero después, en los años 60, Garibi Rivera los volvió a apoyar a partir de Cuba. Entonces, siempre hay esta ambigüedad. Después vamos a encontrar a Prillone apoyando a los Yunques, a Monseñor Corripio, porque tiene que ver con toda esta parte anticomunista que va a llevar al PAN al poder en el 2000, fundando diferentes asociaciones como el DIAC, una especie de grupo empresarial que servía entre los empresarios y las clases medias para llegar al poder directamente. Y lo lograron a partir del DIAC y de otras organizaciones. Y se fueron metiendo al PAN fundamentalmente gracias ya a Carlos Castillo Peraza y a Cloutier, primero como diputados los del Yunque, y después Carlos Castillo Peraza los metió ya al CEN del PAN directamente. Y esto Germán Martínez me lo contó, como para ellos tener a los Yunques dentro
era importante para tratar de controlarlos y que no crearan un grupo radical por fuera directamente. Un poco decía civilizarlos adentro del PAN, pero totalmente infiltrados se fueron metiendo. Y bueno, a la Coparmex de entrada en los años 70 directamente, organismos empresariales, sobre todo el Coparmex. Entonces tienes a un grupo como el Yunque que se expande, como decía Álvaro, para todos lados. Desde el 73 se expande para España, hacia Veracruz, en el 61 hacia la UNAM con el muro. Entonces tienes una expansión y una capacidad de entrar donde los obispos aceptan que es uno de sus valladares contra el comunismo, contra el aborto, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es cómo evolucionaron. Al principio eran bastante violentos, con acusaciones de actividades paramilitares y asesinatos políticos a través de sus frentes, como el Muro en los años 60. Incluso, exmiembros hablan de campamentos paramilitares y de tener que pegarse entre ellos en los ritos de iniciación siniestros. Una locura. Pero se dieron cuenta de que lo que hacían era completamente ilegal, así que cambiaron de estrategia. Y aquí viene la clave: la Operación Prometeo. A mediados de los años 70, abandonaron la idea de rechazar la política pública y decidieron infiltrarse. ¿Dónde? En organizaciones civiles y, muy importante, en partidos políticos como el Partido Acción Nacional, PAN, en México. Tenemos ejemplos claros. Carlos Abascal, un peso pesado del PAN y exsecretario de Gobernación en el gabinete de Vicente Fox, fue identificado como miembro. Lo mismo con Fernando Guzmán Pérez Peláez, exsecretario de Gobierno en Jalisco. Incluso Manuel Espino Barrientos, expresidente del PAN, ha reconocido tener amigos en el Yunque. Yo insisto mucho en que es un asunto actual, no es un asunto del pasado. El Yunque es una organización secreta vigentísima. No es un grupito de fanáticos que se reúne a oscuras en la noche, unos viejitos, no. Siguen afiliando a jóvenes en México y en el mundo. Y como parte de la expansión de esta organización secreta a través de organismos públicos, de organizaciones que hacen pública su actividad política, religiosa, ideológica, pues son los partidos políticos, y la presencia del Yunque no solamente está en el PAN, ha estado en el PRI y en Morena, pues también. A ver, ¿quiénes son? Bueno, cuéntanos. El Yunque también, como parte de sus estrategias de infiltración, después de la crisis que ha padecido el PAN, pues lógicamente se acomoda a quienes estén en el poder. Y también ha infiltrado a Morena, a este partido político. Por ejemplo, el Estado de México es un ejemplo claro de cómo miembros del Yunque no solamente están en el partido, sino han estado en el gobierno. El alcalde de Toluca, la capital del Estado de México. Sé que tenemos poco tiempo, pero en Morena también hay miembros del Yunque, a veces no tanto porque quieran apoderarse del partido, que difícilmente lo van a poder hacer, pero por lo menos para servir como orejas. Por eso están en todas partes, para saber, para conocer cuáles son las estrategias que tienen, incluyendo sus propios adversarios a los que detestan. Se infiltran en todas partes, eso es parte del espionaje. Pero su influencia no se queda solo en México. Han logrado expandirse a niveles sin precedentes en España. Allí están estrechamente vinculados con el partido Vox. Exmilitantes de Vox confirman la presencia de miembros del Yunque en sus filas. También están ligados a organizaciones como Hazte Oír, que incluso tuvo que enfrentar una sentencia judicial en Madrid en 2014 que declaró probada y esencialmente veraz la relación entre Hazte Oír y el Yunque. ¿Cómo de que no? Esta organización también se ha extendido por otros países de América Latina, como Chile, con vínculos al Partido Republicano de José Antonio Kast, y recluta jóvenes en Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Su estrategia es clara: infiltrar las más altas esferas del poder político para establecer el reino de Dios en la tierra.
y según sus críticos, buscan derribar los derechos humanos conseguidos en las democracias. En efecto, el yunque en realidad es una derivación de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y el padre Figueroa, del que habló Fernando, le decían el padre Bolita en Puebla, un sacerdote jesuita que en efecto de Guadalajara se va a Puebla, y es en Puebla donde en los hechos nace el Yunque, esta organización que no es un grupito de fanáticos como alguien puede pensar, tampoco es una fantasía, no, es una organización política, sí, por supuesto, con un sustento religioso, con un conocimiento de la jerarquía de la Iglesia Católica. Hay obispos, por ejemplo, que están de acuerdo con ellos en México y hay otros que no lo están. La expansión del yunque comenzó en la década de los 70, que la expansión que en México se dio a través del PAN, en España se dio a través del Partido Popular y hoy de Vox, este partido emergente que se ha nutrido de muchos miembros de la organización del Yunque que por años también participaron, como en México, con coberturas de organizaciones de participación pública, y en España quizá han tenido la mayor participación. Pero menciono España porque, a diferencia de México, en España, quienes han investigado y exhibido la presencia y el nivel de penetración del yunque han sido obispos y también organizaciones de padres de familia en España. Elaboraron inclusive desde el 2006 un informe voluminoso que llegó a las altas esferas de la Iglesia Católica y del propio gobierno español. El reclutamiento es algo que genera mucha polémica. Se enfocan en jóvenes, especialmente de entornos católicos conservadores y familias influyentes. Buscan captar familias enteras, bien posicionadas, con buenos contactos. Los testimonios de exmiembros son escalofriantes. Hablan de control total y aislamiento de su entorno, y de la obligación de mentir y fiscalizar a sus propios padres. Es una forma de asegurar lealtad y que la información no se filtre. Sin embargo, paradójicamente, es precisamente por el testimonio de exmiembros desilusionados que conocemos gran parte de esta historia. Entonces, ¿qué podemos concluir de El Yunque? Es una organización que ha sabido adaptarse a los tiempos. Pasaron de la violencia inicial a una estrategia sofisticada de infiltración política y social. Su objetivo, instaurar el reino de Dios en la tierra, sigue siendo el mismo, aunque sus métodos hayan cambiado para operar en las sombras y evadir el escrutinio. La condena de la Iglesia Católica, las sentencias judiciales que confirman sus vínculos y las denuncias de exmiembros son una clara señal de que el Yunque es una fuerza que opera al margen de la legitimidad, incluso de la propia institución que dice defender. Su opacidad, a pesar de las pruebas, es su gran arma. Y esto nos deja con una pregunta importante: ¿hasta dónde llega su influencia y cómo podemos las sociedades democráticas protegernos de estas sombras del poder? La vigilancia y la investigación son esenciales para entender y mitigar el impacto de entidades como el Yunque. Hasta aquí, La Sombra del Poder. Soy Fernando Álvarez y nos vemos en el próximo episodio para seguir desenmascarando los secretos que pocos se atreven a contar. ¡Síguenos! En honor a la verdad. Con Fernando Álvarez.